Hola, soy la maestra María Guadalupe Osorio y el día de hoy vamos a ver los temas sobre los selectores en las hojas de estilo CCC y también vamos a estar trabajando con algunas modificaciones en CCC para la cuestión de las tablas. Pues comencemos. Muy bien. Ahorita estamos trabajando sobre nuestro multicompilador online gdb.com, que está en línea y es gratuito para que nosotros podamos trabajar y ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a empezar a decir qué son la cuestión de los selectores. En las hojas de estilo CCC, los selectores son una parte de las reglas que indican al navegador a qué elementos se van a aplicar las propiedades incluidas en sus declaraciones. La recomendación de los selectores, publicada en noviembre del 2018, define la sintaxis de los selectores, las pseudoclases y los pseudoelementos. Vamos a ir viendo diferentes tipos de selectores en nuestro compilador y vamos a empezar a ver los selectores de acuerdo a diferentes circunstancias. Por ejemplo, los selectores se pueden clasificar por elementos, por ID, por clase, por atributos o por otras circunstancias que vamos a ir viendo. Vamos a empezar a ver los selectores por elemento. Los selectores por elemento se basan en el nombre y del elemento que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, en este caso vamos a vamos a crear un H1 y en este caso, para que nosotros lo podamos ir trabajando, vamos a crear un espacio en nuestro HTML para la cuestión del height. Ahí vamos a insertar todo nuestro código CCC. En este caso, aquí en el height, vamos a crear una etiqueta, la etiqueta style, que nos va a definir la cuestión de nuestro estilo y le vamos a decir de qué tipo va a ser nuestro style. En este caso va a ser de tipo text, diagonal CCC, para que reconozca en este caso nuestros comandos CCC. Dentro de esta etiqueta nosotros vamos a ir cargando cada uno de nuestros elementos que vamos a estar trabajando. Como les estaba diciendo, vamos a empezar por el selector de elemento que necesitamos crear, en este caso de acuerdo al nombre del elemento. Aquí voy a poner un elemento H2 y voy a cambiar algunas propiedades en CCC para la cuestión de este selector. Entre llaves vamos a poner cada una de las propiedades que vamos a cambiar. Primero va el nombre, que es H2, y después en este caso va cada una de las propiedades. Por ejemplo, en este caso, en esta etiqueta H2 voy a cambiar la cuestión de color. La vamos a poner en color azul. Y vamos a cambiar también el tipo de alineación. Entonces en este caso vamos a poner el texto que vamos a trabajar, que es el text align, pero podemos trabajar otros atributos como por ejemplo text decoration, text align, text transform, text shadow, pues, si nosotros queremos darle otras formas. Bueno, vamos a poner el align. En este caso vamos a cambiarle para que sea centrado. Entonces escribimos la palabra reservada center y en cada una de las atributos que vayamos a cambiar finalizan con punto y coma.
Si nosotros vemos en nuestra regla, nosotros vamos a tener la cuestión del elemento, entre paréntesis la cuestión de los atributos que vamos a cambiar. Muy bien, vamos a ver cómo está formada la cuestión de la regla. Acá tenemos una imagen. En esta imagen lo que nosotros tenemos, vamos a hacerlo un poco más pequeña. No se mueve tantito, vamos a ver cómo se ve. Ajá, ahí se ve mejor. Bueno, en este caso tenemos lo que es el selector. Yo puse H2, aquí aparece H1. Viene la cuestión de la declaración, que son las declaraciones de lo que nosotros vamos a cambiar. Aquí está cambiando la cuestión del color, le está poniendo color, 2 puntos, viene la propiedad, después de los 2 puntos viene el valor. Después, por cada propiedad que vayamos a trabajar, cada propiedad finaliza con punto y coma. Y después otra propiedad. En esta imagen nos pone font size para cambiar el tamaño del texto, y maneja 2 puntos el valor, que en este caso viene siendo 12px. Más adelante vamos a especificar qué son la cuestión de los px y cómo se va a manejar. Bueno, en este caso sería la cuestión de la regla que vamos a estar manejando. Vamos a cerrar este. Eso. Muy bien. Entonces, ahorita, en este caso, pues tenemos lo que es nuestra regla H2, y ahora en el body, por ejemplo, en la cuestión de nuestro body vamos a crear un H2, que es una etiqueta para una cuestión de un texto de tipo título, pero con tamaño H2, es un poco más chico que el H1, y vamos a poner prueba 1. Muy bien, ahora lo corremos para ver qué es lo que nos resulta. En este caso, por ejemplo, podemos ver el H1 que no cambió, pero el H2 sí cambia y lo pone de acuerdo a lo que es. Acá, es que me equivoqué en la link, es al revés, en la NG, es GN. Entonces vamos a borrar es GN, ahí tuve un error de dedo, GN, a link. Ahora sí, borremos. Y ya, ahora sí aparece nuestra prueba. Entonces, en este caso, viene siendo la cuestión del selector por elemento, viene el nombre del elemento y después viene la cuestión de las propiedades que vayamos a cambiar. Después viene otro selector que es el selector por ID. En la cuestión del selector por ID, nosotros vamos a tener lo siguiente. Podemos diferenciar un único elemento de acuerdo al atributo ID que tenga cada uno. Por ejemplo, en este caso puedo crear otro H2, pero en este caso le puedo crear una cuestión de un ID, y entonces el H2 va a tomar un nombre único y particular. Este ID es la abreviatura de identificador. Entonces, cada uno de los elementos HTML tiene su ID respectivo. Si nosotros le ponemos un nombre específico, ese nombre va a permanecer para él en forma única. No puede haber IDs repetidos, porque en ese caso nos dan a conocer que vamos a tener ahí algún error de sintaxis. Bueno, en este caso vamos a crear nuestro identificador. Para ello, bueno, primero nuestro selector. Para ello vamos a utilizar
el signo de gatito, el hashtag, y vamos a crear un nombre para nuestro identificador. Le voy a crear nombre 1, le voy a dar el nombre 1. Lo mismo va a contener entre llaves las propiedades que vamos a cambiar. Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, en este caso el color. Vamos a ponerle, para que lo podamos distinguir, le vamos a poner un red. Después vamos a poner, por ejemplo, el text. Vamos a ponerle el text a link. Vamos a utilizar y le vamos a decir que sea ahora right. Ok. Entonces, en este caso ya toma la cuestión del right, el valor del right, y ahora en este caso vamos a ponerle a ese h1 que tenemos en el body, le vamos a crear un id, y entre paréntesis en este caso le vamos a poner, vamos a poner id igual, y entre comillas vamos a poner el nombre que acabamos de crear. Entonces, pero aquí va sin el hashtag. Entonces acá ponemos nombre 1 y entonces ya aparecería en este caso el tipo de lo que nosotros queramos. Vamos a correrlo y entonces aquí ya lo podemos observar. Vamos a ver si se ve en el video. No se ve en el video. A ver, aquí. Y no se ve tampoco. Déjenme hacerlo un poco más pequeño esto. Creo que tampoco se había visto hace un rato. Ahorita lo hacemos más pequeño. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a ver si ya se ve. Ahora sí. El primero, en este caso, el del azul fue lo que hicimos en H2 y el rojo es en el H1. Para que lo podamos apreciar el código. Entonces estos son lo que hemos estado trabajando. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, H2 es lo que nosotros cambiamos, el H2 es por elemento, el hashtag nombre es un selector por ID. Ya que hemos creado estos dos tipos de selectores, ahora vamos a pasar a hacer un selector por clase. Pensemos ahora en una página en la que queremos cambiar la apariencia de algunos H2, pero no en todos. En cierto momento vamos a cambiar, a lo mejor tenemos diferentes H2 en toda la cuestión de la página, pero no queremos cambiar todos los H2, solamente una parte. Entonces, para esto vamos a crear clases para que en cierto momento agrupemos algunos elementos en esa clase para que lo podamos estar trabajando. Digamos, por ejemplo, a lo mejor yo tengo la clase carátula, y entonces en la clase carátula tengo cierto tipo de letras, cierto tipo de color, cierto tipo de texturas, etcétera, de lo que se vaya a estar trabajando. Entonces, en la cuestión de otra clase, por ejemplo, como les digo, tenemos carátula, pero también podemos tener la clase texto abierto, y entonces en el texto abierto tenemos otro tipo de color, otro tipo de letra, etcétera. Entonces podemos ir creando diferentes clases, pero en ambas clases podemos tener, por ejemplo, bueno, en carátula, en la sección carátula y en la sección texto abierto, podemos tener diferentes H2 que no va a corresponder tanto para la cuestión de la carátula como para la cuestión de texto abierto. Entonces,
Cada H2 puede estar perteneciendo a una clase. Bueno, en este caso vamos a hacer nuestra cuestión de nuestra clase. Vamos a crear la clase aquí en el height, y en la etiqueta style vamos a crear nuestra clase. Las clases van a empezar con una cuestión de un punto, y el nombre, digamos, de la clase, voy a ponerle clase 1. Ay, me equivoqué, me faltó la A. Clase 1, voy a crear la primera clase, y obvio también va a estar entre llaves las propiedades que vayamos a cambiar en este selector. Entonces a esta clase le vamos a poner, por ejemplo, ahora vamos a crear el color, vamos a poner magenta. Ya puse color magenta. Ahora vamos a poner el text a link, pero ahora le vamos a poner left. Ok. Ya tiene el texto left. Entonces ahora ustedes vieron que nosotros teníamos un H1 y un H2. Bueno, vamos a cambiarle en este caso al H2, vamos a crear un H2, pero ahora lo que vamos a ponerle la palabra class, y en este caso vamos a crear con la cuestión de la clase entre llaves, vamos a poner clase 1. Ahí ya lo vemos que ya aparece, le damos clase 1, y entonces aquí vamos a poner elemento de clase para que lo podamos distinguir. Entonces ya tenemos una cuestión de elemento de clase. Lo corremos. Y ya aparece en este caso elemento de clase de acuerdo a la cuestión de la clase que hemos creado. Si nosotros vemos, en este caso pudo haber sido por una cuestión de ID o por una cuestión de selector por elemento. En la cuestión del selector por elemento, nosotros creamos un H2 de color azul, pero ahora, en este caso, este H2 está dentro de una clase. Ahora, no solamente en la cuestión de las clases podemos tener un elemento un elemento único, sino que podemos crear otros elementos que pertenezcan a la cuestión de la clase. Por ejemplo, en este caso voy a crear otro elemento que va a ser un elemento párrafo. Va a ser un elemento párrafo. Y aquí en el elemento párrafo voy a crear párrafo de la clase de clase 1. Acá arriba también vamos a elemento de clase 1, porque sabemos que es la misma clase. Corremos nuestro archivo, y entonces en este caso, perdón, bueno, sirve de ejemplo. Ahorita, si no cambio nada, nuestro párrafo es un párrafo común y corriente, con el tipo de letra, con el tipo de color, etc. Entonces aquí lo único que voy a hacer es ponerle class igual, entre comillas, clase 1. Y ahora volvemos a correr y se supone que debe cambiar. No se supone, debe cambiar. En este caso ya lo tenemos en esta proyección, ya con la cuestión de magenta. Claro que solamente van a cambiar los elementos que nosotros queremos que se presenten. Entonces ahí vamos a tener directamente los elementos que
nosotros quisimos que se cambiara, que era el color y el tipo de texto de alineación, el tipo de alineación que se va a estar manejando. Ahora, existen además una regla de indicadores para trabajar los selectores. Los principales son el nombre de ID, o sea que a fuerza en este caso los selectores tengan la cuestión de lo que es el ID, y de clase. En este caso lo que son los ID y la clase, los nombres que nosotros vayamos a crear no pueden empezar por números. Eso es una de las cosas que no debemos hacer. O sea, que por ejemplo, mi nombre ponga 1, 2, 3, 4 y Patito Pérez, no puede ser en este caso. Siempre tiene que empezar por una cuestión de una letra. Entonces, ojo con eso. También se pueden combinar los parámetros de clase e ID en un mismo elemento. Por ejemplo, en el caso de que yo ponga en H2, digamos, un atributo, vamos a hacerlo para que lo veamos. En este caso, vamos a cambiar. Acá en este caso vamos a crear una clase para la cuestión del texto. En este caso, por ejemplo, vamos a poner aquí párrafo guión bajo especial, párrafo guión bajo especial, y le vamos a poner en este caso text size. Font size. Y le vamos a poner 19px. Entonces, por ejemplo, aquí, como les estaba diciendo, se puede obtener lo que es la clase y lo que puede hacer, en este caso, con la cuestión del ID, aparte de la cuestión del ID, tener la clase juntos. Entonces, en este caso, vamos a ponerle párrafo especial. Cerramos las comillas. Y entonces tendríamos en este caso la combinación de las dos. Vamos a poner un poquito más grande, está muy pequeño. Vamos a ponerle un 35 para que se pueda observar. Y entonces tiene tanto lo que es la clase, los elementos de la clase, como lo que es de la cuestión de su ID. Entonces, en este caso se pueden ir combinando ambas propiedades en lo que es el ID y lo que es la clase. En este caso, como les estaba diciendo, con esto vamos a conseguir que se apliquen tanto las reglas definidas para la clase como para la cuestión del identificador. En cierto momento también vamos a tener algunas cuestiones que selectores que los vamos a considerar como selectores universales. Ahorita vamos a ver cómo se crean la cuestión de los selectores universales. Ok, el selector universal en cierto momento se va a aplicar para todos los elementos específicos de la página, por ejemplo, para todos los elementos que tenga la página. Por ejemplo, en este caso, digamos, todos los elementos que ahorita he estado utilizando tienen ciertas características que vamos a cambiar.
que no hemos cambiado. Por ejemplo, ahorita hemos cambiado el color, el tamaño, el centrado, pero bueno, por ejemplo, vamos a crear un selector universal para cambiar el tipo de letra. Los selectores universales van a estar formados con una cuestión de un asterisco. Siempre va a tener el asterisco y después va a tener lo que son sus llaves. Cada vez que encuentre la cuestión del asterisco va a considerar que es un selector universal. Y por ejemplo, en este caso vamos a cambiarle el font family. Vamos a cambiarle en este caso para que sea Verdana. Y por si no lo encuentra, que sea Geneva. Ay, no lo tengo. Por ejemplo, Georgia. Vamos a cambiarle. Y por ejemplo, Sans Surfing, si es que no lo llegan a encontrar. Entonces, en este caso, la cuestión del selector universal, todas y cada una de las elementos que tenga en este caso nuestra página en cuestión de texto, ahorita van a tomar el de Font Family. Y por ejemplo, acá ya vimos la cuestión del cambio, estamos observando que cambió nuestro elemento. Muy bien. Entonces ya cambiamos nuestro elemento, el tipo de letra, y esto sería la cuestión de los elementos que estaríamos viendo. Entonces, también otra de las cosas es que, por ejemplo, podemos también agrupar declaraciones de varios elementos, por ejemplo, tener un H1, un P, un INS, un I, dependiendo de lo que nosotros queramos, podemos directamente agruparlos en elementos. Por ejemplo, en este caso, ay, vamos a cambiarle. Y entonces, como le digo, podemos tener varios elementos. Tenemos el H1, el H2, el H1 y el P. Vamos a ponerle acá. Voy a crear H2, H1, ¿sí tenemos H1? Sí. Tenemos el párrafo P. Muy bien. El P. Y entonces ahora lo que vamos a cambiarle en este caso, vamos a poner sus llaves para que tenga los elementos. Y ahora lo que vamos a ver es el text decoration. A ver, vamos a ver si lo hace. Está grabando así. Text decoration, vamos a ponerle underline. Ok. Para que todos los que acabamos de seleccionar estén con una línea abajo. Entonces aquí ya aparece lo que es el H1, el H2, el párrafo, todos tienen su cuestión de underline. Si por ejemplo no quiero que el H2 esté con ese underline, pues ya nada más lo borro
y entonces solamente lo que es el párrafo y el H1 son los que van a tener directamente la línea que estamos subrayando. Esa sería la cuestión de los selectores, dependiendo de, en este caso, de su identificador. Dependiendo también si son de tipo clase, y también son un elemento con específico. Y que podemos combinarlos dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Hay que recordar eso, que todos los selectores antes mencionados se pueden combinar entre sí para ser más específicos. Muy bien. Entonces, en este caso, vendría siendo directamente nuestro repaso de la cuestión de selectores. Ahora, aquí en este caso lo que vamos a ver va a ser también lo que les estaba diciendo sobre la cuestión de los píxeles. Uno de los datos que quiero mencionar, las unidades absolutas y relativas, porque por ejemplo en Fontsci manejé una cuestión de valores, en este caso, por ejemplo le di 35px, y estamos hablando de un tipo de medida que se utiliza en HTML. Las unidades de medida a las que nos vamos a referir son las que se aplican a la anchura y a la altura de los elementos en HTML. No todos los elementos poseen los mismos atributos en cuanto a sus dimensiones, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, una etiqueta div tiene los atributos de ancho y alto, lo que es width y height, pero la etiqueta scan no los tiene, entonces hay que tener cuidado con eso. Otra de las cosas es que las unidades las podemos dividir en dos grupos, que son las unidades relativas y las unidades absolutas. Las unidades relativas se definen en función de otro elemento, como el ancho de la pantalla, el ancho o el tipo de letra. Por ejemplo, si escribimos un width con el 40%, por ejemplo, una cuestión de anchura, podemos decir que ese elemento tendrá el 40% del ancho de la pantalla en la que se visualice o el ancho de su contenedor. Ahorita lo vamos a ver con la cuestión de las tablas. Voy a hacer un ejercicio de tablas para que ustedes lo puedan visualizar. Primero también vamos a explicar lo que son las tablas y vamos a manejar algunos de estos elementos de ancho y de porcentaje. Entonces, de acuerdo a lo que se visualiza en el contenedor. En realidad, en este contexto, cuando decimos pantalla, nos referimos a la ventana de visualización, no a toda la pantalla que tenemos, sino a la pantalla de visualización que nosotros vamos a tener, por ejemplo, el navegador, lo que nosotros tengamos abierto. Las unidades relativas son las utilizadas en los diseños adaptables. Las unidades absolutas, en este caso, son fijas y no cambian. Se refieren a las dimensiones respecto a alguna unidad de medida. Por ejemplo, si escribimos ancho o width, en este caso 200px, el elemento tendrá 200 píxeles en cualquier pantalla que se utilice, o sea que en este caso van a ser 200 píxeles, ya sea en un navegador pequeño o en una pantalla de iPad, una pantalla de, en este caso de teléfono, van a tener 200 píxeles.
Entre lo que nosotros tenemos, una de las cosas, por ejemplo, podemos ver que yo escribí el tamaño de fuente, 35px, sin espacios. Entonces, en este caso, no hay que escribir espacios en blanco entre esta cuestión de medidas, porque sería una cuestión de error. Ni ponerlo un punto al final, o sea que en este caso no hay puntos, aunque es una cuestión de una abreviatura de píxeles, no debe tener una cuestión de punto. Entonces, en este caso no debe haber ni espacios ni puntos. Entonces, las unidades absolutas que podemos manejar, como en este caso, es el px, que es el píxel, es la unidad más utilizada hasta la fecha. En algunos casos, como son en los márgenes, puede ser un número negativo. Por ejemplo, cuando estamos trabajando una cuestión de un margen, puedo poner menos 35px, ¿no? Bueno, pero eso va a depender de la cuestión de márgenes. En ocasiones también se pueden utilizar el valor 0 sin unidades. Por ejemplo, puedo poner un margen de 0 que empezaría el 0 como no hay valor, como no existe un valor, pero estamos haciendo una cuestión, una referencia, no es necesario ponerle el px, hay que tener en cuenta eso. Ahora, en este caso, por ejemplo, un píxel corresponde a 0.75 puntos. O en este caso, por ejemplo, sería una pulgada sobre 96. En la cuestión de centímetros, por ejemplo, en este caso, un píxel estaría correspondiendo a 0.26 milímetros. Sería una cosa muy pequeña. Y, por ejemplo, en algunos paquetes no se trabaja con la cuestión de centímetros por la cuestión del cambio, a lo mejor en este caso, digamos, está trabajando con unidades de medida inglesa y entonces en este caso maneja la cuestión de las pulgadas. Entonces, en cierto momento una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces, si en este caso estamos diciendo que un píxel es igual a una pulgada sobre 96, pues cuando lo queramos convertir en cuestión de centímetros sería 2.54 sobre 96. Bueno, eso es una cuestión ya más dedicada para la cuestión del diseño que tendríamos que hablar. Ahora, el píxel es la unidad, como les estaba diciendo, una de las unidades más utilizadas en las dimensiones de las imágenes, cuando estamos trabajando en imágenes. Debido a que muchas pantallas manejan ya esa edición gráfica y también es utilizado por diferentes contenedores para lo que se está trabajando. Muchos de los contenedores, por ejemplo, como el contenedor div, manejan la cuestión en píxeles. Pero también podemos trabajar con unidades relativas como es lo que es el M y el R. En este caso son unidades relativas. Voy a hacer algunos ejemplos en este caso para la cuestión de las unidades relativas para que ustedes lo vean y puedan estar trabajando. Muy bien. Vamos ahora a manejar lo que son las unidades. Por ejemplo, en este caso voy a manejar en la cuestión del cuerpo, a ver si lo hace en el compilador. Voy a manejar una cuestión del elemento body. Para la cuestión del body vamos a manejar un margen. Me equivoqué.
margin, le vamos a decir que se maneje en 0.5 pulgadas. En este caso puede ser px o puede ser pulgadas. Entonces aquí lo que vamos a trabajar, en este caso la cuestión de las pulgadas, pues son medidas absolutas. Es una medida absoluta. Entonces en este caso vamos a ver si lo hace. Si lo hizo, acuérdense que estaba más pegado la cuestión de nuestra página. Vamos a manejarlo con 1 para que sea más grande. Vamos a decirle 1 pulgada. Y entonces corremos, entonces nuestro cuerpo directamente ya va a cambiar. Tanto en de arriba, toda la cuestión de los márgenes van a cambiar a una cuestión de 1 pulgada. Vamos a ponerle ahora de 0.02 para que lo podamos ver, 0.2, y lo corremos. Entonces ahora ya lo regresó, estamos viendo que lo regresa. Entonces aquí es un elemento, una cuestión de un elemento de unidad absoluta. Muy bien, entonces en este caso, por ejemplo, podemos manejarlo ya sea en pulgadas. Por ejemplo, aquí en este caso vamos a poner el H1, vamos a volver a tomar un H1, nada más el elemento H1 que dice Hello World, y le vamos a decir que muestre un interlineado de 2 centímetros. Entonces, aquí le vamos a dar Enter y le ponemos line height, un interlineado de 2 centímetros. Entonces, todo lo que esté en este caso con la cuestión de interlineado va a dar 2 centímetros. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner, voy a crear un párrafo para que lo podamos observar. Aquí va a ser párrafo y vamos a ponerle antes del H1 y lo corremos. Entonces, si nosotros vemos, da un interlineado de 2 centímetros de lo que está. Vamos a ponerle, por ejemplo, de 1 centímetro. Vamos a cambiar este Hello World. Vamos a ponerlo para que todo se vea left. Left. Para que lo podamos observar. A ver, volvemos a cambiarle a... Ahora, para que se vea más, 5 centímetros. Acá tenemos un center. Vamos a cambiarle el center por left. Bueno, no se ve mucho el cambio en forma visual. Vamos a ver una cuestión un poco más visual, que sería, por ejemplo, en la cuestión del párrafo. En la cuestión de párrafo, tenemos el párrafo, y le vamos a decir que el párrafo, vamos a manejar que nuestro párrafo, las palabras tengan espacio. Entonces vamos a utilizar el word spacing, para que en este caso vamos a separar las letras, digamos 4 milímetros. 4 milímetros. Estamos diciendo de la cuestión del párrafo. Entonces aquí ya se manejan 4 milímetros. Vamos a ponerlo para que sea centímetros y que lo veamos un poco más separado.
4 centímetros. Entonces, todas las palabras, en este caso las palabras van a estar separadas 4 centímetros. Podemos decirle 1 centímetro. Entonces, nosotros podemos ir cambiando la forma del espaciado que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso ya tiene 1 centímetro, ya cambió una cuestión de 1 centímetro. Podemos también cambiar, como lo vimos, el tamaño de letra, etcétera, ¿no? Ese sería para las unidades, estoy mostrando ahorita las unidades absolutas. Como les estaba diciendo, la principal ventaja de las unidades absolutas es que su valor es directamente el valor que se debe utilizar. Por ejemplo, si yo digo 2 centímetros o 3 centímetros, eso es lo que vamos a ver en la cuestión de impresión, ¿no? O de visualización, sin necesidad de realizar cálculos intermedios. Su principal desventaja es que son muy poco flexibles, por lo que estamos viendo. No se adaptan fácilmente a los diferentes medios, es otra de las cosas. De todas las unidades absolutas, la única que suele utilizarse es el punto, el PT. Creo que no hice ningún ejercicio con punto. Bueno, en este caso lo que les estaba diciendo de la cuestión de los puntos es una pulgada sobre, no, ahorita no me acuerdo, sobre 72 o algo por el estilo. Entonces, se trata de una unidad de medida preferida para establecer el tamaño del texto en documentos que se van a imprimir, en este caso de cuestión de los puntos, porque las impresoras manejan, en este caso, cuestiones de punto, entonces es más conveniente trabajar con cuestiones de puntos si nuestro documento va a ser para la cuestión de impresión o se va a mandar a imprimir. Ahora lo que vamos a ver son la cuestión de las unidades relativas. En este caso, las unidades relativas, ya la primera que mencioné es la unidad de px, pero aparte tenemos otras unidades que es la ex y la em. La la ex es relativo a la altura de la letra x en cuestión minúscula, entonces en este caso es una cuestión de la relativa. Y en este caso la em es relativa a la cuestión del tamaño de la letra, en este caso del elemento. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso vamos a manejar lo que es aquí habíamos puesto una cuestión de párrafo. Sí, por acá lo vi, por acá lo vi. No, ese es el body. Aquí es el párrafo. De vez de que manejemos en este caso centímetros, vamos a cambiar este párrafo por em. Entonces aquí la cuestión de, vamos a ponerle margen, cambié párrafo por, en este caso le voy a poner margen, y entonces en este caso la cuestión del párrafo, ¿sí? El párrafo cambia a 1 de em dependiendo del tamaño del texto. Por ejemplo, vamos a poner 2, vamos a correrlo, y entonces vemos, ya cambió 2. Ahora, si yo pongo en este caso ex, vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, en este caso es el tamaño, lo hace un poco más pequeño, y entonces por eso les digo que es una cuestión de medidas dependiendo de lo que se trabaja en referencia a lo que a la letra que se está utilizando. Por ejemplo, en la cuestión del EM, si se utiliza una tipografía de 12 puntos, el EM equivale a 12 puntos, o sea, el espacio que va a realizar va a ser, en este caso, 12 puntos solamente.
El valor X se puede aproximar por lo menos a 0.5m, entonces si en este caso son 2 puntos, entonces estaríamos diciendo que serían un m corresponde a 12 puntos y en este caso el X es aproximadamente 0.5, entonces serían 6 puntos aproximadamente lo que corresponde en este caso. La unidad de medida m siempre hace referencia al tamaño de letra del elemento. Por otra parte, como todos los navegadores muestran por defecto el texto de los párrafos con un tamaño de letra de 16 píxeles, por lo tanto este margen de EM equivale a un margen de anchura de 16 px. Bueno, eso va a depender del tamaño de la letra. Bueno, eso es una de las cosas que quería hacer referencia sobre la cuestión del tamaño de letra. Ya vimos cuestiones de selectores, ya vimos cuestiones de, digamos, tamaño de letra, lo que son las unidades absolutas y las unidades relativas. Ahora lo que vamos a ver en este caso es la cuestión de las tablas. En CCC, por ejemplo, vamos a poder crear cuestiones de tabla. Bueno, en HTML vamos a crear tablas específicas con la cuestión de sus elementos y vamos a poderlo cambiar directamente con la cuestión de CCC. Vamos a ver algunos ejemplos cómo se realiza esta acción. Primero lo que vamos a hacer en este caso, vamos a crear nuestra cuestión de nuestra tabla. En este caso, nuestra tabla vamos a establecer nuestra tabla con los elementos propios que conlleva esta. Los elementos más básicos o más sencillos que va a contener una cuestión de una tabla son 3 etiquetas. La etiqueta table, la etiqueta tr para crear las filas y la etiqueta td para crear las columnas. Vamos a empezar a realizar en este caso una pequeña tabla. Voy a comentar nuestro ejercicio. En este caso no, bueno, sí hago la cuestión del comentario. Pongo acá y pongo acá. Muy bien, ya se comentó todo eso. También voy a comentar esto para que no se, cuando lo corra nos aparezcan todos los elementos que hemos estado haciendo los cambios. Voy a comentarlo para que nada más podamos observar la tabla cuando hagamos la cuestión de corrimiento. Acá esta no es, esta era al revés, esta es acá sí. Mentira. Me está faltando acá debe debe haber sido este. Ay, y doble. Me faltaba el elemento. Ahora sí. Ya hice la cuestión del comentario. En este caso, el comentario para HTML y para CSS son diferentes.
para hacer la cuestión de los comentarios es diagonal asterisco en CCC y termina asterisco diagonal. En HTML empieza con menor que, signo de admiración invertida, 2 diagonales medias y termina con 2 diagonales medias y signo de mayor que. Bueno, entonces, y vamos a hacer la cuestión de la tabla. Entonces, vamos a crear una cuestión de una pequeña tabla. Aquí vamos a ponerle HTML. No, perdón. Vamos a crear una tabla, es table, el elemento table. Y después vamos a crear nuestras primeras filas. Primero son las filas, que en este caso sería TR. Ya creamos la fila. Vamos a minimizar esto para que se pueda ver. Tenemos TR. Vamos a crear ahora la cuestión de las columnas. En este caso ponemos TD para la primera columna. Y vamos a ponerle, voy a poner un strong para que se ponga en negro, negritas las, y vamos a poner columna 1. En esa misma fila vamos a tener otra celda, entonces en este caso TD, otra columna, le puse mayúsculas, TD strong, lo puse mal, strong, columna 2, y así consecutivamente podríamos hacer más columnas, pero nada más lo vamos a dejar con 2, por la cuestión de tiempo. Ahora, en este caso vamos a crear ahora otra fila. Creamos otra fila y puede tener sus diferentes elementos. Por ejemplo, en este caso poner un TT. Acá ya no es necesario strong, vamos a poner CCC. Vamos a poner otra en la otra columna, TD, versión, vamos a poner 2.3. Vamos a crear otra columna, otra fila, perdón, creamos otra fila, TR, y entonces en esta fila vamos a tener los elementos TD, y entonces vamos a ponerle Firefox, y acá le vamos a poner un TD versión 5.9, etcétera. Entonces ya tenemos acá nuestra tabla y lo que vamos a hacer en este caso, vamos a correr nuestra cuestión de nuestra tabla. Entonces ya cuando pasemos a ver en este caso nuestro corrimiento, vamos a tener este tipo de resultado. Una tabla sin separaciones. ¿Por qué? Porque no he cambiado directamente los valores que van a cambiar, en este caso, nuestra tabla. Entonces, algunos de los elementos que vamos a trabajar para nuestro CCC es, por ejemplo, la cuestión de los bordes. Entonces, aquí, por ejemplo, pude haber cambiado el atributo en la cuestión de table, pero lo que a mí me gusta trabajar es mejor en la cuestión de CCC.
Aquí en este caso, por ejemplo, vamos a ponerle border. Perdón, primero vamos a poner el elemento. Tabla, table, se llama cualquier elemento, en este caso las tablas van a tener lo siguiente. Entonces ponemos nuestras llaves y en este caso vamos a crear una cuestión de border collapse. Ok, la propiedad de border collapse en la cuestión de las tablas se utiliza para funcionar los bordes. Esto tiene una gran influencia sobre la presentación y estilo de las celdas de las tablas. La representación, en este caso de los bordes de una tabla, es dividida en dos categorías, fusión y separación. Entonces, en este caso, fusión es collapsed y separación es separate. Esta propiedad identifica de modo de presentación del borde que hay que usar. Vamos a ver qué es lo que realiza en este caso si nosotros damos la cuestión del valor. Entonces, nuestra cuestión del valor, vamos a decirle que sea separate. Ese sería el valor, como les estaba diciendo, los valores son separate y collapse. En este caso vamos a decir separate, porque queremos separarlo, y collapsed es cuestión de fusión. Entonces vamos a correr nuestra tabla, pero no se ve en este caso. Vamos a ver. Ya sé, en este caso lo que nos está faltando directamente es el color que vamos a utilizar. Vamos a ponerle border. Y le vamos a poner, por ejemplo, red. A ver si se puede observar. Solid red. Es que no le puse como quiero que se vea. 5 px para que se vea y en este caso solid. Punto y coma. A ver si ya lo toma. Ahí está. No, pero nada más me está checando una. A ver, vamos a ver. Separate. Border collapse. Separate. Bueno. A ver, collapsed. Corremos. Bueno, no se deja ver mucho. Vamos a quitarle este solid. No deja ver. Bueno, ahorita vamos haciéndolo. Acá sí deja ver solid. Deja ver el borde. Muy bien. Ahora, en cada uno de los elementos también podemos cambiar diferentes atributos. Por ejemplo, en el atributo TD puedo cambiarlo, TD, en la cuestión de CCC. Y por ejemplo, ahora vamos a ponerle border. Border es dos puntos. Acá vamos a poner orange. Y aquí en este caso vamos a ponerle, bueno, de una vez le ponemos 2px, dos puntos, y también solid.
que sea un color sólido, no degradado. Y entonces corremos nuestro programa y ahora sí vemos nuestra cuestión de nuestra tabla dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y ya acabamos de crear una cuestión de una tabla utilizando la cuestión de, en este caso, CCC. También en cierto momento nosotros podemos crear con CCC la cuestión de los cambios en cierto momento de nuestros fondos, de la imagen de fondo u otros elementos que nosotros tengamos. Vamos a cambiar nuestra cuestión de nuestra imagen de fondo para que lo podamos observar. Entonces, en este caso, con CCC vamos a cambiar las propiedades de lo que es el fondo de la página. Podemos crear una cuestión de colores opacos o con transparencia, una imagen o múltiples imágenes encima de otras. Se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar en cierto momento nuestro background, una cuestión de una background imagen. Voy a cambiarlo, ya vimos la cuestión de la tabla. Voy a dejar la tabla para que podamos ver los cambios. Por ejemplo, en este caso, acá voy a utilizar una página de una imagen PNG de internet, porque acuérdense que estoy trabajando con un multicompilador online, entonces puede que no me cargue mis imágenes de mi computadora. Bueno, o sí puede cambiarlo, pero cuando ustedes quieran hacer su práctica, a lo mejor tienen problemas con la imagen. Entonces vamos a utilizar en este caso, digamos, lo que es el la imagen de internet. Bueno, lo que vamos a cambiar ahorita es un atributo del body, en este caso, y vamos a utilizar nuestro background image. Acá tenemos background image. En este caso, el background image lo que nos va a permitir es utilizar una ruta de la imagen desde el directorio donde se encuentra el archivo CCC. En este caso, esta ruta debe contener comillas simples y paréntesis para poderla utilizar. Por ejemplo, aquí voy a utilizar lo que es el URL. Acá nos da un ejemplo de cómo debe ir la imagen para que nosotros la podamos trabajar. Entonces, en este caso, vamos a utilizar a Don Google Mártir. Vamos a tomarte en cuenta. Ahorita que cargue, espérenme tantito. Ahí está. Vamos a utilizar imágenes de Google, cualquier imagen. Iconos, oficinas, juegos. Vamos a ver, juegos, imágenes de juegos. Vamos a tomar esta imagen. Vamos a visitar la imagen. Configuración, aceptar, bla, bla, bla. Aceptar y continuar. A ver, esta es la imagen. Copiar dirección de la imagen, le pongo copiar dirección de la imagen. Me regreso a mi compilador
Y aquí le voy a quitar este diagonal porque como es una ruta que sí tiene que tener todo, le voy a decir control V y ya está ahí nuestra imagen. Vamos a ver si la carga. Ahí está nuestra cuestión de nuestra imagen, si la cargó. Entonces ya tenemos la cuestión de nuestra imagen. También podemos, en este caso, voy a regresarme y ahí tenemos toda una imagen. Ustedes a lo mejor pueden utilizar una imagen más pequeña. Bueno, de la dirección con una imagen más pequeña. Yo ahorita agarré cualquiera que aparecía. Me gustó ese. Y entonces, pues ya cargó nuestra imagen en nuestra página. Pero también podemos utilizar otros backgrounds, por ejemplo, el background repeat. En este caso, background repeat. Si no añadimos ningún otro parámetro, la imagen por defecto se irá repitiendo hasta ocupar toda la ventana HTML. Si por lo contrario únicamente queremos que se repita una sola vez en forma horizontal o vertical, tenemos que utilizar las propiedades ya sea background repeat de los valores repeat x, que en este caso es horizontal, y repeat y, que en el caso es vertical, o no repeat. Por ejemplo, ahorita vamos a ver qué hace con el repeat x, y entonces le ponemos room. No se repitió porque está muy grande, yo creo. A ver, vamos a ver con el repeat y. Perdón, me faltó punto y coma. Ahí tuve un error. Punto y coma. Por eso no corrió. Perdón. No, pero no, tampoco lo hizo. Está muy grande. A ver con el y. Boom. A lo mejor tenemos un error acá. Sí, acá me faltó punto y coma. Punto y coma. Ahí está. Vamos a ver ahora aquí el repeat x. Sí, si no lo hace es o porque no puede o porque tenemos error. En mi caso tuve un error, me faltó punto y coma. Nada más que está muy grande la imagen y no se llega a ver. Vamos a ver, voy a buscar, déjenme buscar una imagen más pequeña para que lo podamos ver. Espérenme tantito. A ver, cambié la imagen por una imagen diferente. Ahorita es una imagen de, acá le pongo no repeat para que veamos qué es lo que hace con el no repeat. Es una imagen más pequeña, por eso nos deja ver en este caso no repeat. Entonces aquí le pongo room, me deja ver una sola. Ahora le pongo repeat x. Repeat x. Y entonces en este caso va a repetir en forma de x. Si le pongo repeat y, entonces en este caso va a repetir hacia abajo, dependiendo de la cuestión de la imagen que nosotros queramos, ¿sí? Entonces esto es para cuando nosotros queramos repetir. También nosotros podemos decirle en qué posición queremos en cierto momento nuestra imagen. Por ejemplo, en este caso, me equivoqué, es con medio, no repito, ok. Queremos donde queremos ver que se vea nuestra imagen. En este caso, ahorita vamos a utilizar, en la cuestión de nuestro background, vamos a utilizar el background position. Y en este caso los valores que puede tener es left, que es a la izquierda, es center, que es centrado, es right, que es a la derecha.
En este caso podemos también utilizar variaciones como top, que es arriba, bottom, abajo, diferente. Por ejemplo, en este caso voy a decirle que sea right, bueno, primero que sea center. Vamos a ponerle center y entonces corremos nuestro y centra nuestra imagen. O podemos decirle en este caso left, right, left, top, left, ahí me estoy escribiendo, ¿qué le pasa? Perdió la conexión mi teclado. Perdió la conexión, permítame tantito. Listo. Se había perdido la conexión, es que como es inalámbrico, se le acaba la pila. Ok, le ponemos right. En este caso vamos a ponerle right. Ahora ponemos right top. Entonces aquí tiene la cuestión de los valores. En este caso right top. Ahora left top. Entonces lo pone en la parte de arriba. Si lo queremos poner en la parte de abajo, digamos el valor es bottom. Y entonces le damos enter, entonces lo pone en la parte de abajo, en la forma left, bottom, dependiendo de dónde queremos nosotros que se vea. Eso va a depender también de nuestra página. Si nosotros lo vamos haciendo más grande, va a estar en la esquina inferior, dependiendo de cómo lo trabajemos, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos ver? Vamos a ver. Ya vimos position, repeat y mesh. Ok, ya vimos la cuestión de las tablas. Ahora, otra de las cosas es que también estábamos viendo el elemento text decoration. Por acá creo que por aquí lo hice, text decoration. Text decoration puse underline. Aquí, por ejemplo, podemos poner en el text decoration, hacer una cuestión, una repetición, cuáles son los valores que podemos utilizar. Sería la propiedad, en este caso, con sus valores subrayado, que es underline, ya lo vimos. Overline, que es subrayado, que en este caso es en la parte de arriba. O también en el caso de line through, que en este caso es un tachado. O también puede ser una cuestión de parpadeo, dependiendo de que nosotros queramos, digamos, hacer, ahora sí que resalte el texto. Ya vimos la cuestión de los selectores básicos. Vimos algunos ejemplos del uso de estos selectores. Vimos la cuestión de las tablas. El uso de la cuestión de los valores de las tablas. Y creo que ya con esto dejamos este video para cuestión de práctica, para que nosotros nos pongamos a practicar, y nos estamos viendo en el siguiente video. Que tengan bonita tarde, nos vemos más adelante y acuérdense de suscribir al canal de Guadalupe Osorio para que podamos seguir realizando más videos como estos y poder estar en contacto. Nos vemos, hasta luego.